Buenos días, el tema del día de hoy es arteritis de células gigantes. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico León. Comencemos. Entonces, la arteritis de células gigantes, también conocida como una arteritis temporal, es una vasculitis más común en los adultos mayores. Esta se va a caracterizar porque es una inflamación granulomatosa generalizada de los vasos de tanto medianos o de mayor tamaño. Según datos del Censo de Estados Unidos del 2000, la prevalencia es de aproximadamente 160,000 personas. Y dado que los pacientes con este tipo de afección suelen presentar una pérdida de visión, como teniendo este enfoque oftalmológico, somos los primeros en la fila para diagnosticar esta enfermedad. Además de la pérdida de la visión, los pacientes suelen referir síntomas asociados como cefalea, dolor mandibular, diplopía, mialgias y síntomas constitucionales. La secuela más temida es que se genere una pérdida visual permanente secundaria a esta neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Dado que la pérdida de la visión puede avanzar rápidamente y afectar el ojo contralateral, se considera como una urgencia oftalmológica. Y ante la sospecha, pues está indicado un manejo urgente con corticosteroides. Entonces, es como les había mencionado, una verdadera urgencia oftalmológica. Generalmente tiene una edad de inicio mayores a 50 años. Tiene un predominio en mujeres, siendo este de 2 hasta 3 a 1 en relación a varones. Generalmente también se asocia a una polimialgia reumática en el 40 al 60% de los pacientes. Muy bien, con respecto a la fisiopatología, esta va desde lo que sería de una inflamación vascular a la isquemia ocular. Todo comienza con una activación autoinmune en donde tenemos un antígeno desconocido, activa las células dendríticas en la adventicia, entonces esto genera una activación de tanto de linfocitos T y de macrófagos. Todo esto persiste y se genera una inflamación granulomatosa con una formación de células gigantes en la túnica media. Entonces esto a su vez genera también daño de la lámina elástica interna. Esto persiste y se genera una hiperplasia intimal donde en sí tenemos una proliferación como respuesta reparadora con producción de factores de crecimiento. Esto persiste y se genera estenosis luminal con una reducción del flujo en las arterias ciliares posteriores y también en la oftálmica. Todo esto pues conlleva una isquemia del nervio óptico y también de la retina. Las arterias generalmente ricas en lámina interna, pues está la arteria temporal, oftálmica y las ciliares posteriores, que estas son las más vulnerables. Continuando con la patología, pues esta, como les había mencionado, se caracteriza por una inflamación granulomatosa nodular de arterias de tamaño mediano y de mayor tamaño. Como vemos en esta imagen, en el examen patológico de los vasos se revela una lámina elástica fragmentada con un infiltrado celular que se extiende transmuralmente. Generalmente las lesiones salteadas son comunes, por lo que generalmente se recomienda una biopsia por lo menos de 2 centímetros de la arteria temporal. Las células gigantes no son necesarias para confirmar el diagnóstico, sin embargo, cuando están presentes suelen estar situadas cerca de la membrana elástica interna fragmentada. A su vez, los vasos, como mencioné antes, más comúnmente afectados son la arteria temporal superficial, la oftálmica, las ciliares posteriores y en algunos pacientes también las arterias vertebrales. Generalmente, a su vez, las arterias intracerebrales también suelen estar exentas del ataque vasculítico. Sin embargo, debido a la escasez de tejido elástico en sus paredes, no es muy común esta afección. Con respecto a las manifestaciones sistémicas, pues tenemos los pacientes cefalea de nueva aparición, generalmente de inicio reciente. Este es el síntoma más común en los pacientes, está presente hasta en el 70% de los mismos. También está la claudicación mandibular, es decir, dolor al masticar, que es el síntoma más específico de la enfermedad.
Y como se mencionó al inicio de la charla, pues está esta polimialgia reumática, que es dolor y rigidez matutina en la cintura escapular y pélvica, que se ha visto en el 40 al 60% de los pacientes. Está también la hipersensibilidad del cuero cabelludo, es dolor al peinarse o apoyar la cabeza sobre la almohada, síntomas constitucionales como fiebre, astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y una arteria temporal anómala, es decir, que en el examen físico nosotros le vamos a ver al pacientito a nivel del temporal, pues está la arteria indurada, dolorosa, con pulso disminuido o tan ausente. Con respecto a las manifestaciones oculares, estas pueden aparecer en cualquier momento, incluso ya cuando tenemos durante el manejo del paciente el tratamiento. La manifestación más común pues va a ser la pérdida de la visión, generalmente secundaria a esta neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. En estos casos, las arterias ciliares posteriores cortas se ocluyen por una hiperplasia intimal secundaria a esta inflamación sistémica. Una vez tapada, las arterias ciliares no pueden proporcionar irrigación en la porción tanto prelaminar y laminar de la cabeza del nervio óptico, lo que resulta en una lesión isquémica en la porción anterior del nervio óptico. Otra manifestación pues es el edema pálido del nervio óptico, que es un hallazgo muy común. También la manifestación ocular pues es la pérdida aguda unilateral de la visión, que se ha reportado en alrededor del 7 al 60% de los pacientes. Típicamente, la pérdida de visión es secundaria a la isquemia del nervio óptico. Con menor frecuencia se debe a una oclusión de la arteria central de la retina. También otras causas menos comunes de pérdida de visión, pues está la neuropatía óptica isquémica posterior, que en cambio esta puede resultar de la interrupción del flujo sanguíneo de la porción en cambio retrovulvar del nervio óptico. Una vez entonces que se produce esta pérdida de la visión, esta es irreversible, incluso con un tratamiento eficaz. Entonces, también en los pacientes se puede presentar lo que sería la maurosis fugaz, que es una pérdida visual transitoria, que es un síntoma premonitorio hasta en el 30% de los casos. También, como les había mencionado, pues está la neuropatía óptica isquémica posterior, que es menos común, pero aquí en estos casos el disco óptico generalmente es normal al inicio. También se puede presentar como dipropía por isquemia de los músculos extraoculares o de los pares craneales oculomotores, y una afectación del segundo ojo, que suele suceder hasta en el 50% en días si no se trata, por lo que siempre evaluar y proteger el ojo contralateral. Con respecto al examen físico, vamos a hacer un examen detallado de la arteria temporal para detectar cualquier prominencia, como podemos ver en esta imagen. Podemos palpar o tenemos que evidenciar nodularidad, sensibilidad a la palpación de la arteria y la piel circundante. La evaluación de la fuerza del pulso de la arteria también es fundamental. Y con respecto a la parte oftalmológica, pues un examen detallado de la agudeza visual, las pupilas buscando un defecto aferente relativo, la pío, el segmento anterior, la motilidad ocular, buscando esta desalineación ocular o alguna evidencia de neuropatías craneales. A nivel del fondo de ojo, obviamente dilatándolo al paciente, signos de isquemia del nervio óptico o de retiniana. Es importante que se soliciten en estos pacientes pruebas de campos visuales, que realicemos en ellos también una auscultación de la arteria carótida para detectar soplos, auscultación cardíaca para detectar algún soplo o regurgitación aórtica con el fin de evaluar la presencia de un aneurisma aórtico. Generalmente se caracteriza, como les había mencionado, por una pérdida aguda de la visión monocular acompañada de edema del disco óptico. Entonces, este edema suele ser difuso y de color blanco tiza, como vemos en esta imagen, y puede estar acompañado tanto de hemorragias del disco, embranquiamientos retinianos o estas manchas algodonosas. Generalmente estas suelen ser adyacentes y son hallazgos que indican una isquemia retiniana concurrente. Estos deben aumentar la sospecha pues, de esta arteritis de células gigantes, y también es importante evaluar la agudeza visual.
Esta suele ser de 20 a 200 o peor, y hasta el 21% de los pacientes pues solamente se presentan como PLs. A menudo también se presenta un defecto pupilar aferente evidente, y la pérdida de los campos visuales en estos pacientes típicamente la vamos a tener como un patrón central, arqueado o altitudinal. Además de la circulación del nervio óptico, la arteria central de la retina también puede verse afectada por la arteritis de células gigantes. En aproximadamente el 10% de los pacientes también van a presentar una oclusión de la arteria central de la retina. Entonces, con respecto a la confirmación diagnóstica, pues tenemos tanto de la fiabilidad de los síntomas. Se ha estudiado exhaustivamente la sensibilidad y especificidad de numerosos hallazgos, y tanto oculares como no oculares, y los metaanálisis de varios estudios han determinado que tanto la claudicación mandibular como la diplopía son indicadores diagnósticos más potentes de la arteritis de células gigantes. Sin embargo, tenemos criterios de clasificación. Tenemos que en 1990 el Colegio Americano de Reumatología mencionó que tienen que estar por lo menos 3 de los siguientes hallazgos. 1. Un paciente con edad mayor a 50 años, dolor de cabeza de aparición reciente, una anomalía de la arteria temporal en la exploración, exámenes de laboratorio como BCG y método de Western que sea mayor a 50 ml. También que contemos con una biopsia de la arteria, que muestre una vasculitis necrotizante con predominio de células mononucleares e inflamación granulomatosa. Sin embargo, también tenemos lo que sería del Colegio Estadounidense de Reumatología en el 2022. Mencionan ciertos criterios. 1. Que tengamos un paciente más de 50 años al momento del diagnóstico, es un requisito absoluto. Y una escala que va puntuando más de 6 puntos, considerando 1, una biopsia de la arteria temporal positiva o signo de halo de la arteria temporal en la ecografía, que le da un puntaje de 5, velocidad de sedimentación globular mayor a 50, que le da un puntaje de 3, una pérdida repentina de la visión, que igualmente le da un 3, rigidez matutina en hombros o cuellos, entre audicación mandibular o lingual, nueva cefalea temporal, sensibilidad en el cuero cabelludo, una anomalía en las arterias temporales en el examen vascular, que le da un 2 más 2 a cada una. Entonces, aquí tenemos un diagnóstico diferencial, pues tenemos la neuropatía óptica isquémica anterior, tanto arterítica como no arterítica. Generalmente la arterítica, pues la edad típica es mayores a 70 años. La no arterítica después puede ser de 50 a 65 años. El disco óptico, ¿cómo va a estar? Vamos a tener en la arterítica un edema pálido. En cambio, la no arterítica, un edema hiperémico. El disco contralateral inicialmente suele ser normal, y en la no arterítica pues está pequeño y sin excavación. Los síntomas sistémicos en la arterítica: frecuente cefalea, claudicación, dolor a la palpación de la arteria. El BCG y PCR van a estar elevados, y el riesgo de bilateralidad es alto y rápido. En cambio, la no arterítica no tenemos síntomas sistémicos acompañantes, la BCG y PCR van a estar normales, y el riesgo de afectar el ojo contralateral pues es bajo hasta los 5 años. Entonces, con respecto al manejo, pues no hay tiempo que perder. Ante la sospecha que tengamos que sea una arteritis de células gigantes, vamos a iniciar corticoides de inmediato, no podemos estar esperando la biopsia. Si tenemos un paciente con una pérdida visual y el ojo contralateral está en riesgo, nos mencionaba la literatura que es metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días, seguido de prednisona oral en pauta de descenso. Y cuando tenemos un paciente que no tiene una pérdida visual tan marcada, pues está la prednisona, 1 miligramo kilogramo día, con un descenso guiado tanto por las manifestaciones como PCR. Actualmente existen terapéuticas que todavía están en fases de investigación. Tenemos el tocilizumab,
que es un anti-interleucina 6, es un ahorrador de esteroides. Este está aprobado por la FDA en el 2017. Sin embargo, todavía se están realizando varios estudios para estar en el mercado. También tenemos el ácido acetilsalicílico en dosis bajas como antiagregante plaquetario coadyuvante. Y pues solamente para mencionar pues que el curso prolongado de los corticoides es un descenso lento y generalmente pues es un tratamiento habitual que puede variar de 1 a 2 años. Con respecto al pronóstico y el seguimiento, generalmente del 15 al 20% tenemos de que corren estos pacientes un riesgo de ceguera irreversible. Alrededor del 50% tenemos que corren el riesgo de afectación del segundo ojo en la primera semana, y el manejo pues es de 1 a 2 años, como se había mencionado antes. Algunos mensajes finales. Vamos a sospechar en esta arteritis de células gigantes en todos pacientes de mayores a 50 años con cefalea de nueva aparición y síntomas visuales. Esta es una verdadera urgencia oftalmológica en donde está indicado iniciar corticoides ante la sospecha sin estar esperando la biopsia. La claudicación mandibular es el síntoma sistémico más específico. Debemos evaluar y proteger el ojo contralateral, ya que el riesgo de bilateralidad es alto y muy rápido. La biopsia de arteria temporal confirma el diagnóstico, pero esta nunca debe retrasar el tratamiento.